Hola amigos, hoy vamos a hacer un video para probar que la primera misa, es decir, la última cena, no fue cara al pueblo, como los modernistas y los posconciliares intentan a que nosotros creamos, pero no es así, es mentira. La primera misa que se celebró cara al pueblo y espaldas a Dios la hizo Lutero. Entonces, estas representaciones más antiguas que se conservan de la última cena prueban, y además se sabe por documentos históricos, que las costumbres de la época eran usar mesas en forma de semicírculo, como esta que vemos aquí, y dejar libre la parte delantera, porque por aquí venían las mujeres y los criados a servir la comida y distintos platos. El puesto de honor estaba en el lado derecho, no en el centro, como vemos aquí a Jesús, y los comensales se ponían o bien sentados o bien recostados sobre divanes. Como ven aquí no hay ningún pueblo, Jesús no se está dirigiendo a nadie aquí. Están todos mirando al mismo sitio que está mirando él. Aquí vemos otro cuadrito, otro aquí todavía más claro, se destaca mucho más Jesús. Aquí también, aquí está bien, Jesús recostado en su diván. Después, ya más tarde, no sé si en el siglo XIII, no me acuerdo bien de memoria, ya se puso la costumbre de poner a Jesús en el centro. Porque con respecto a nuestras costumbres, siempre el centro es a distinto que en la antigüedad, ahora el centro es el lugar de honor. Entonces, pero aún así, esta mesa semicircular, y están todos aquí, tampoco estaban nadie delante de ellos. Aquí sigue estando vacío para que puedan servir los platos. Aquí no hay nadie, están en la cocina y vienen de vez en cuando a servir un plato. Luego también aquí están todos mirando al mismo sitio. Luego aquí no hay ninguna celebración de cara al pueblo y de espaldas a Dios. Todo esto está muy bien explicado en el documento de un señor alemán que es conciliar, pero aún siendo conciliar, pues no es tonto. Y entonces él se da cuenta de las cosas y quiere que se vuelva a poner la celebración de cara al altar y no de cara al pueblo. Todo el mundo mirando hacia Dios y hacia Oriente, como siempre se había hecho. Aquí explica cómo fue Lutero el primero que cambió estos asuntos y por qué lo hizo. Lo vamos a leer, a ver si nos da tiempo. La idea de un cara a cara entre el sacerdote y la asamblea en la misa se remonta a Martín Lutero, que hacía notar en su opúsculo, bueno, aquí un nombre en alemán, La misa alemana y el orden del culto divino, de 1526. Al comienzo del capítulo El domingo para los laicos, el heresiarca Lutero dice: conservaremos los ornamentos sacerdotales, el altar y las velas hasta el agotamiento, hasta que nos convenga cambiarlos. Sin embargo, dejaremos hacer a los que quieran hacer otras cosas. Pero en la verdadera misa, entre los verdaderos cristianos, será necesario que el altar no quede como está, y que el sacerdote se vuelva siempre hacia el pueblo, como sin duda lo hizo Cristo durante la cena. Pero esto puede esperar. Esto nos decía el heresiarca Lutero, y se equivocaba y metía la pata hasta el fondo. Para justificar el cambio de posición del celebrante en relación con el altar, el heresiarca Lutero se refería a la situación de Cristo durante la última cena. En efecto, tenía ante sus ojos las habituales representaciones de la época. Jesús está de pie o sentado en medio de una gran mesa y los apóstoles lo rodean a su derecha y a su izquierda. Pero efectivamente ocupaba Jesús en esa posición. Ya vimos que no en las anteriores imágenes. Pues hubiera contravenido las costumbres domésticas de la época. En tiempos de Jesús y aún siglos más tarde se empleaba una mesa redonda o una mesa en forma de sigma, semicírculo. La parte delantera quedaba libre para permitir servir los distintos platos. Los convidados estaban sentados o acostados detrás de la mesa semicircular. A este efecto utilizaban divanes o un banco en forma de sigma. El sitio de honor no estaba, como pudiera pensarse, en el centro, sino a la derecha, en cornu destro. El segundo sitio de honor estaba en el otro extremo de la mesa, enfrente del primero.
Esta disposición de los asientos se encuentra constantemente en las más antiguas representaciones de la Cena de Jesús y permanece hasta el corazón de la Edad Media. El Señor está siempre sentado o recostado en el lado derecho de la mesa. Hacia el siglo XIII comenzó a imponerse otro tipo de representación, colocando a Jesús detrás de la mesa y en medio de los apóstoles que lo rodean. Esta es la imagen que Lutero tenía ante sus ojos. Pero esta representación tampoco es una misa cara al pueblo. Esta representación dicen aquí que tiene todo el efecto, creía que tenía de una celebración versus populum, pero en realidad no tiene nada de parecido, puesto que el puesto hacia el que el Señor hubiera debido volverse estaba ausente, el pueblo, como se sabe, de la sala de la cena, lo que quita todo valor a la argumentación de Lutero. Es decir, no hay ningún pueblo delante de Jesús. Jesús está sentado a la mesa y él y sus apóstoles miran al mismo sitio, delante no hay nadie. Por otra parte, cuanto sabemos, Lutero dice que no exigió que se celebrase vueltos hacia la asamblea, sino que fueron otros, parece que otros llamados los reformados, que adoptaron esa costumbre. O sea que se dividieron los protestantes después. Bueno, después los protestantes se dividieron y se subdividieron y se volvieron a subdividir hasta 25.000 sectas protestantes. Bueno, pues esto es todo. Hemos visto claramente que no hay ningún motivo, nada para celebrar la misa mirando hacia el pueblo, sino tanto el celebrante como el pueblo, todos mirando hacia Dios, al altar, un altar de piedra, y que está pegado a la pared, y todo y orientado, si es posible, hacia oriente. Entonces yo les recomiendo no ir nunca a las misas Novus Ordo. Eso es, aparte de protestante, masónico. Se invoca a un tal Señor del Universo que se parece extrañamente al Señor, como le llaman a su Dios los masones, Señor Arquitecto del Universo. Entonces es muy sospechoso. Hay una oración, ya la verán en otro vídeo, hay una oración de un antipapa, puesta en el Novus Ordo. El Novus Ordo no es una traducción del latín de la misa tridentina, en absoluto, es una invención nueva. Se suprimieron el 90% de las oraciones de la misa de siempre, de la misa tridentina. Y se introdujeron nuevas cosas que no tienen nada de católicas. No vayan, si pueden, o sea, es que eviten corran por su vida, no vayan nunca al Novus Ordo. Y si van a una misa tridentina, asegúrense que usan un misal anterior al de 1962. Y si es posible, incluso mejor si es anterior a los años 50, porque a espaldas de Pío XII, varios masones estuvieron haciendo cambios en el misal, aprovechando que él estaba enfermo. Estos masones eran el cardenal Bugnini, el cardenal Bea, el cardenal Bragas y el cardenal Antonelli, entre otros, aprovechando que Pío XII tenía una grave afección del estómago, que yo estoy empezando a pensar si no es que lo estaban envenenando. Bueno, como no tengo pruebas no puedo decir nada, pero a mí me está empezando a sospechar estas cosas. Bueno, les dejo por ahora, que Dios los bendiga y la Virgen los tenga bajo su manto. Adiós, amigos.